La exposición de Justiniano estuvo excelente, pero quiero añadir algunos puntitos más sobre lo que él expuso. Vamos a compartir pantalla. Bien, entonces tenemos el tema de hoy. Según se estuvo explicando, quiero leer esta parte textualmente. El hebreo está emparentado con otras lenguas semíticas, por ejemplo, el acadio, el ugarítico y el fenicio. Las letras, los caracteres, en cierta medida corresponden a otros, aunque sean, por ejemplo, similares. Por ejemplo, tenemos el idioma acadio, que es del que nosotros estamos hablando. Uno de los primeros idiomas que aparecen en el mundo antiguo, y también el tipo de escritura, que ya es el tipo de escritura cuneiforme, que es la escritura más antigua que se conoce hasta el momento. Tanto el acadio como el ugarítico, con algunas diferencias, claro está, se escribían de esta manera. Y luego entonces el fenicio, que es donde se dice que de este idioma es que parten de la mayoría de lenguas, como el hebreo, el arameo y otros idiomas bíblicos, viene siendo prácticamente la base de muchos idiomas que se utilizaban en la era de los imperios del mundo antiguo. Entonces, las lenguas no semíticas de un modo u otro influyeron en lo que fue el hebreo y el arameo. Recuerden que Abraham fue arameo y Abraham vivió en Ur de los Caldeos, es decir, en lo que se denomina Acadia, donde Babilonia como ciudad-estado tuvo un papel muy importante. Entonces, el origen de la escritura y de los idiomas nosotros podemos citarla en la antigua Mesopotamia. Antes de formarse el primer imperio mundial, existían diferentes ciudades-estado y la mayoría de ellas utilizaban lo que era la escritura. Ya cuando el imperio se establece, el imperio acádico, pues se consolida lo que es la misma escritura y también el idioma, produciendo un sinnúmero de escritos en piedra, así como ustedes lo pueden observar, y tipo de literatura jurídica, de tipo religiosa, mitos, registros de actividades comerciales. Aquí nosotros tenemos una diferencia respecto a lo que es la influencia que tuvieron las lenguas semíticas con el hebreo y con el arameo bíblico. Tenemos el fenicio, la imagen del alfabeto amarillo que ustedes pueden ver en pantalla, y del lado derecho tenemos lo que es el alefato. En este caso yo prefiero llamarle alefato arameo o alefato hebreo. Entonces, como el fenicio no es griego y como el hebreo y el arameo tampoco es griego, no se puede, en el caso del hebreo y del arameo, de citar el alfabeto hebreo, aunque se hace para dar a entender que es un alfabeto en sí, pero no se puede, por ejemplo, citar de esa manera. Entonces, tomando el primer nombre de la primera letra, este conjunto de 22 letras que están formadas dentro del hebreo se tiene que llamar Aleph. Aleph, es decir, alefato hebreo. Es la manera mucho más correcta de llamar esto para no utilizar alfabeto, porque el hebreo no tiene una alfa y tampoco tiene una beta. Bien, en el caso del idioma fenicio, nosotros podemos hacer una comparación, ya que el hebreo viene precisamente del fenicio, y como ustedes pueden observar, los caracteres son muy, muy similares entre el fenicio y el hebreo.
Hay algunas modificaciones que luego surgieron al transcurrir el tiempo, en el caso de alfabeto fenicio y del alefato. Por ejemplo, en el caso del alefato hebreo, estas letras, estos caracteres que ustedes pueden observar ahí, ese es el idioma en el que se escribió originalmente la Biblia, es decir, los caracteres. No es el idioma, los caracteres del arameo o del hebreo cuadrado, que de ahí es que pasa al hebreo tal como nosotros lo conocemos hoy en el tipo de texto masorético que se lo voy a enseñar en un momento. Entonces, en estos caracteres fue que escribió Moisés, escribió Josué, escribieron los profetas y toda la literatura del Antiguo Testamento fue escrita precisamente en estos tipos de caracteres. A este hebreo se le llama el hebreo paleográfico o el paleo hebreo. Son los caracteres originales. Entonces, pasando a la otra parte, habiendo hecho esta comparación entre el alfabeto fenicio y el alefato hebreo, arameo, respecto al arameo y el hebreo en sí, aunque son dos idiomas que pueden diferir significativamente, quizás en la pronunciación, pero los caracteres, tanto en el hebreo como en el arameo, son prácticamente similares. Esos mismos caracteres que aparecen ahí son lo mismo que aparecen en el texto bíblico antiguo. En el caso del arameo, en el mundo antiguo, por ejemplo, citando ya el milenio, el primer milenio antes de Cristo, estoy hablando desde la fundación de la monarquía de Israel en el 950 antes de Cristo aproximadamente, hasta la caída de Jerusalén en el 586 por el rey Nabucodonosor. Durante estos periodos prácticamente de 500 años, este fue el tipo de caracteres que se utilizó y el tipo de escritura. Y también desde que Moisés salió de Egipto, porque escribió también con estos mismos caracteres. Pero hago este ejemplo de estos 500 años desde la fundación de la monarquía hasta la caída de Jerusalén, porque durante este periodo fue donde se produjo más tipo de literatura, es decir, fue el periodo básico prácticamente donde el texto sagrado se pudo registrar por escrito, porque ya en el tiempo de Moisés, en el 1445, 1400, durante ese periodo, pues no se escribió prácticamente mucho. Pero ya para la conquista, en el siglo XII, 1100 y algo, también Josué pudo escribir, claro está. Pero es importante señalar este periodo de 500 años. ¿Por qué? Porque durante este periodo fue que hubo una mayor producción del texto sagrado y el periodo donde los profetas hablaron y escribieron, y también el periodo en que Nehemías y Esdras totalmente reescriben la historia para la nueva generación que salió de la diáspora y que no tenía la escritura. De ahí es que surge entonces lo que nosotros conocemos como los libros de las crónicas de los reyes de Israel, que muchas veces el creyente se pregunta, pero ¿por qué hay dos tipos de literatura en el Antiguo Testamento muy similar? Por ejemplo, el libro de los reyes y después el libro de las crónicas, y en total forman 4 libros, aunque en el hebreo original solamente corresponden a 2 libros. Los 2 primeros libros de Primera y Segunda de Reyes forman un solo libro en el original hebreo, y Primera y Segunda de Crónica también forman un solo libro, pero tienen el mismo contenido, así como nosotros lo tenemos en 2 libros. El idioma que era utilizado dentro de las cortes y
para asuntos diplomáticos era el arameo. Por ejemplo, en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Nabucodonosor, en el tiempo de Esdra y en el tiempo de Nehemías, este idioma tomó mucha relevancia. Por eso algunos pasajes dentro del libro de Daniel, aunque son muy breves, muy pocos, algunos versículos aparecen precisamente en este idioma, en arameo, también en el caso del libro de Esdra, porque era el idioma dominante de la época dentro de la diplomacia y dentro de las cortes. Bien, entonces pasando a la parte que estuve explicando Justiniano, se lo voy a presentar de manera gráfica para que tengan una mayor comprensión. En el caso, tenemos que las lenguas semíticas se dividen en 4 grupos. Recuerden que a partir de la separación que ocurrió en la Torre de Babel y la confusión del lenguaje, los descendientes de Sem se expandieron por todo el mundo y ellos comenzaron a formar pues diferentes culturas. Estos idiomas fueron variando en cierta medida que ellos se ubicaban en una zona geográfica. Los grupos precisamente de estas lenguas semíticas, nosotros tenemos el cananeo, que es de donde parte, por ejemplo, el hebreo, el moabita, el edomita, el ugarítico, ya esa parte, la cultura ugarítica. Yo hablaré de eso en otra asignatura, que es arqueología bíblica, que cuando a usted le corresponda ya tomar esa asignatura, daremos mucho más detalles respecto a este idioma y a la misma cultura. Y tenemos también lo que es el fenicio y el púnico. Todas estas lenguas descendientes del cananeo son lenguas que surgieron dentro de la región noroeste en el Medio Oriente y también se consideran, según los expertos, lenguas semíticas. Tenemos las lenguas semíticas del norte, es arameo, descendiente del arameo, y la podemos categorizar, por ejemplo, en occidental y oriental. Las lenguas que están en la parte occidental de la región norte y la parte oriental de la misma región. En esta zona se desarrolló mucho lo que fue el arameo. Aquí encontramos, por ejemplo, el arameo bíblico, que es el que nosotros podemos encontrar directamente en las escrituras. Está el arameo targumin, que es el arameo targumin, es una traducción del hebreo al arameo de las escrituras. Este tipo de arameo se le llama el arameo targum o targumin, que lo utilizan pues los judíos, traducciones arameas que surgen también durante el periodo intertestamentario, lo que nosotros denominamos generalmente como los 400 años de silencio. Ya está, por ejemplo, también el arameo Guemará del Talmud palestino. Justiniano tiene la palabra. Una pregunta, profesor. ¿Usted está grabando esta clase? Sí, está siendo grabado. Ok, perfecto. Muy bien, entonces tenemos el arameo Guemará del Talmud palestino, que ya es un tratado del Talmud sobre las prácticas y también interpretaciones sobre los pasajes bíblicos también. Entonces el Talmud palestino, que se originó en Palestina, también tiene un carácter en la escritura aramea. Luego está entonces el samaritano, en este caso el Pentateuco samaritano, elaborado por ellos mismos, y está también lo que es el idioma nabateo. Todos ellos prácticamente descendientes del arameo en sí, con algunas diferencias mínimas por esta misma región y por quienes lo utilizaron en sí.
Luego pasamos entonces a la parte oriental, que ya aquí encontramos lo que es el arameo del Talmud babilónico. Y luego entonces está el siriaco. El Talmud babilónico es prácticamente similar a lo que es el Talmud palestino. La diferencia está en que uno se elaboró en Palestina y el otro se elaboró en Babilonia, y ambos se realizaron en este idioma que fue el arameo en sí, ya que era el idioma dominante. El Talmud todavía existe hasta nuestros días, es muy utilizado por los judíos, se ha escrito muchos libros acerca de ello, hay muchos tomos infinitos, diría, de tantas reglas y preceptos que hay dentro de esos libros para interpretar o para orientar. El Talmud tiene, como le llaman los judíos, lo que es el dicho de los sabios, es decir, de los rabinos, de los especialistas. Son los que prácticamente conducen al pueblo a través de este material para guiarlo a través de las escrituras. Es como un manual de cómo se deben de interpretar las cosas que tienen que ver, las leyes, los preceptos, los mandamientos que están dentro de la ley de Dios, vista desde el punto de vista de los especialistas rabínicos, de los maestros. Esto se utiliza mucho en Israel. Yo recuerdo que hace como 15 años más o menos, yo vi un tomo del Talmud, muy grande realmente, muy voluminoso, y eso, el Talmud tiene más de 20 tomos. Eso le digo que eso es infinito. Los comentarios, porque todos los comentarios de los rabinos se han reunido dentro de este compendio que le llaman el Talmud. Entonces, como os explicaba, hay dos Talmud, Talmud palestino, creado en Palestina, y otro creado en Babilonia. Ya en el caso del idioma siriaco, fue utilizado mucho dentro de la era cristiana para la traducción de los textos bíblicos del Nuevo Testamento en idioma siriaco. Pero también nosotros tenemos que en el Antiguo Testamento, respecto al texto del Antiguo Testamento, hay también otras lenguas que intervienen. No sé si usted ha escuchado por ahí o ha visto alguna vez, visitando alguna librería, la Biblia Pechita. La Biblia Pechita está escrita precisamente en un arameo antiguo, proveniente precisamente del siriaco. Todo el Antiguo Testamento también han logrado, por ejemplo, dentro de la era cristiana, traducir ya el Nuevo Testamento, y por eso hasta el día de hoy contamos con una traducción al español de dicha versión siriaca, la Pechita. De hecho, hace 10 años, no, creo que más de 10 años, hace algunos 13 años aproximadamente, pude adquirir la Biblia Pechita, que la tengo por aquí, y es muy interesante en el caso de la traducción, aunque hay una disputa respecto a esto, porque ellos dicen que ese fue el idioma que habló el Señor Jesucristo. Claro está, no tengo ninguna duda en que este haya sido el idioma que habló Cristo en el primer siglo y también los apóstoles, pero respecto a la escritura, que es el tema que nos compete a nosotros en este momento, respecto a la escritura, al texto en sí, que se escribió en el primer siglo, no fue escrito en arameo, como ellos pretenden, que le dan mucho más valor al arameo que al idioma griego, ya que todos los manuscritos que han llegado hasta nuestros días, desde la era cristiana, todos han sido en griego escrito, y solamente aparecen menos, diría, muy mínimos, algunos manuscritos en arameo, porque el idioma predominante, el idioma imperial de la época, el idioma de la diplomacia, el idioma de la política,
el idioma de la religión era precisamente el griego. Y por eso el Nuevo Testamento fue escrito directamente en ese idioma, el griego, aunque esta versión siriaca, la pechita, proviene del arameo, ha querido decir, de hecho, si usted lee el prólogo dentro de la Biblia, ellos explican o quieren inducir a la persona que esa Biblia pechita pues tiene más credibilidad que el mismo texto hebreo y que el mismo texto griego, por el hecho de que el Señor Jesucristo, ese fue el idioma que él habló. Pero todo esto son supersticiones, porque cuando lo analizamos a través de la historia, la evidencia histórica y los documentos que tenemos disponibles, que actualmente hay más de 5.300 manuscritos en griego, una gran cantidad de documentos del Nuevo Testamento. Entonces solamente encontramos menos de una docena de documentos en arameo, porque realmente no era el idioma predominante y tampoco los apóstoles escribieron precisamente en este idioma de arameo o siriaco, aunque lo hablaran. No escribieron porque el público en sí era gentil y el idioma predominante, vuelvo y reitero, era el griego. Entonces, voy a continuar con la parte de estos 4 grupos de las lenguas semíticas que se dieron en el Medio Oriente. El semítico del este, tenemos el acadio. El acadio tiene varias variantes, que es el asirio y el babilónico, que es la parte que estuvimos explicando con la pregunta de José Antonio y también con lo que estuve explicando también Justiniano. Entonces, estos 2 idiomas, asirio y babilónico, provienen precisamente del acadio, y como estuve explicando, el acadio es uno de los primeros idiomas que aparecen en la historia con escritura cuneiforme, que fue el primer tipo de escritura que está registrado en la historia, escritura cuneiforme. Entonces, estos 2 idiomas provienen del acadio. Por eso es que se cita Babilonia, pero hay que hacer diferencia entre los 2 periodos babilónicos. Está la Babilonia de Hammurabi, que fue el primer imperio babilónico, y luego está entonces el imperio babilónico o neobabilónico de Nabucodonosor. Es decir, Nabucodonosor vino a restablecer la gloria que tuvo el imperio babilónico de Hammurabi. Es decir, estamos hablando de un periodo de prácticamente 13 siglos, es decir, de 1.300 años. 1.300 años de antigüedad, de diferencia entre la Babilonia de Hammurabi y la Babilonia de Nabucodonosor II. Entonces, ambos idiomas, tanto asirio y babilónico, pues precisamente provienen de aquí, de lo que es el acadio. Tenemos también el semítico del sur, el árabe y el etiópico, es decir, el idioma etíope. Ya en esta parte, el árabe, nosotros podemos ubicarlo en Arabia, así como los registradas escrituras, que hay un inmenso desierto en esa región. Y el etíope ya podemos ubicarlo en el norte de África, en el norte de África o en África precisamente, porque Etiopía pues queda en esa región de este continente africano. También Egipto se encuentra en el continente africano, en la parte norte del continente africano. Pero ya de Egipto y los jeroglíficos, es decir, el tipo de escritura,
de ellos, que es mucho más complejo que estos primeros idiomas que nosotros estamos tratando. Lo abordaremos ya la semana próxima. Bien, entonces el árabe era la única lengua semítica para el estudio del semítico antiguo, es decir, la única fuente disponible que tenían los especialistas para estudiar las lenguas antiguas era el árabe, porque era el idioma que estaba disponible hasta que comenzaron a aparecer los documentos, las tablillas a través de descubrimientos arqueológicos y salió a la luz lo que fue el idioma acadio. Al salir a la luz el idioma acadio con el tipo de escritura cuneiforme, entonces como es mucho más antiguo que todo lo que le he citado, comenzó a ser la base, el cimiento para estudiar las diferencias entre los demás idiomas, como el fenicio, el hebreo, el arameo, el nabateo, el siriaco, el asirio, el babilónico, porque era mucho más antiguo que lo que nosotros teníamos hasta el momento. Bien, en el caso del alefato hebreo, que contiene 22 letras, todas son consonantes. Eso implica que no hay forma de pronunciar según la mitología, lo voy a llamar de esa manera, según la mitología de círculos académicos, universidades, iglesias, más bien en las iglesias o en los hermanos quizás que no tienen algún tipo de preparación en esta área, de que el idioma hebreo era impronunciable y que no se podía pronunciar. Y en este aspecto también el nombre de Dios que no se podía pronunciar. Quiero decirle a ustedes que estudian teología, que se están preparando en esta área, que eso es un mito, absolutamente un mito. Eso no es cierto. El idioma hebreo, a pesar de no tener vocales dentro de las 22 letras, los 22 caracteres hebreos, sí se podía pronunciar, aún no teniendo vocales. Ahora bien, usted le quita, por ejemplo, a esa oración que está ahí en pantalla, usted le quita las vocales, es imposible pronunciarlo, pero el hebreo, aún no teniendo vocales, se podía pronunciar. ¿Por qué? Porque las letras, algunas letras consonánticas también jugaban el papel de vocales. Entonces el lector, tanto Moisés, Josué y Nehemías, Esdras, los profetas, todos ellos leían perfectamente el idioma, lo podían leer, lo podían recitar, aún no teniendo vocales, porque hay consonantes dentro del mismo idioma que juegan el papel de vocales. Entonces esto permitía claramente la pronunciación y la fluidez. Este mito de que el nombre de Dios no se pronunciaba o que no se sabe cómo se pronuncia, esto es más que una patraña, lo diría de esa manera, porque no es cierto. El idioma tiene sus vocales. Bien, aquí le estoy presentando lo que es las 22 letras del alefato hebreo, así como la vimos anteriormente en la imagen que les presenté. De derecha a izquierda, Ales, Bet, Gimel, Dale, Het, Va, Zain, Het, Te, Yo, Kaf, Lame, Men, Nun, Samen, Ayin, Pe, Sade, Kof, Resh, Shin, Tab. Son las 22 letras de este idioma y estas son las letras originales de las escrituras. Aquí tenemos también lo que es un manuscrito antiguo escrito en el paleo hebreo o en el hebreo paleográfico, como quiera llamarse. Ambas maneras son correctas, paleo hebreo o el hebreo paleográfico.
que es el idioma original en que se escribieron las escrituras hebreas. Bien. Entonces ya esta parte la expliqué sobre que algunas de estas consonantes que aparecen ahí también jugaban el papel de vocales y esto permitía una excelente pronunciación. Es decir, que todo eso es prácticamente un mito de que no se podía pronunciar. Bien, en este caso estamos viendo un manuscrito encontrados en el desierto de Judea, los manuscritos del Mar Muerto, que ya generalmente los especialistas no le están llamando así, los manuscritos del Mar Muerto, sino más bien los manuscritos del desierto de Judea, pero ya cuando se han encontrado directamente en las cuevas de Qumrán, le llaman a veces los manuscritos del Mar Muerto. Es mucho más correcto llamarle como le están llamando ya desde hace unas décadas para acá, los manuscritos del desierto de Judea, porque no solamente se encontraron las cuevas de Qumrán, sino también en otras partes dentro del mismo desierto de Judea. Es decir, para ser más general y no limitar todos los documentos que fueron encontrados, que fueron centenares, miles de documentos, fragmentos también, la mayoría fragmentados, y se ha utilizado mejor los manuscritos del desierto de Judea. Bien, en el siglo IX antes de Cristo, los arameos desarrollaron un sistema de anotación vocálica llamada matres lectionis dentro de lo que es el mundo académico. Le llaman así matres lectionis. Luego fue utilizado por los israelitas a partir del siglo IX antes de Cristo. El problema, según la historia misma del texto hebreo, del texto bíblico, es que al no tener precisamente un sistema vocálico bien definido, esto tendía, por ejemplo, a cambiarse con el tiempo, o se cambiaba la pronunciación de las palabras con el tiempo, y en ocasiones hasta se perdía la verdadera pronunciación, porque no había un sistema vocálico fijado en sí, sino que partía de estas consonantes que también jugaban un papel de vocales. Aquí tenemos, por ejemplo, las ostracas de Laquis, que pertenecen al siglo VI antes de Cristo. Estamos hablando prácticamente en el periodo de la caída de Jerusalén. Aparecen lo que son las vocales largas dentro de esta escritura paleográfica, y estas son las matres lectionis que comenzaron a surgir a partir del siglo IX como un sistema vocálico y que posteriormente fue adaptándose, los judíos fueron adaptándola al sistema de escritura, es decir, desde el periodo de Salomón hasta la caída de Jerusalén. Entonces se ha podido comprobar que esta ostraca, que las ostracas son pedazos de cerámicas que se tomaban en la antigüedad y se escribía sobre ella. Entonces en estas ostracas del siglo VI antes de Cristo aparecen lo que son las vocales, es decir, las matres lectionis que comenzaron a utilizarse dentro del idioma hebreo. Y hay un mayor uso, en este caso, desde el año 600 hasta el año 300 antes de Cristo. Esto se utilizaba para indicar una vocal, para que el lector pudiera identificar. Bien, pasando a lo que son las variantes ortográficas, específicamente lo que es la transcripción dentro del idioma.
esto podía producir, por ejemplo, diferentes escrituras respecto a la transcripción del idioma por las vocales. Podían leerse de alguna manera totalmente distinta. Nosotros en los dos primeros ejemplos, por ejemplo, Sedón, Sodón, son dos palabras en sí hebreas, pero según ha ido cambiando o cambió a través del tiempo, en el caso de Sodón, pertenece a los manuscritos que fueron encontrados en Qumrán. Entonces, el sistema dentro de ese documento se lee de esta manera, Sodom, Sodom. Pero en el texto masorético, que ya hablaremos de eso más adelante, que ya los masoretas realizaron un sistema vocálico y lo establecieron como normativo dentro del texto hebreo para poder leerlo. Pero esto tiene muchas implicaciones bien serias y cambios deliberados que ya hablaremos más adelante respecto a esto cuando lleguemos a ese tema. Entonces, en este caso, en cuanto a las variantes ortográficas respecto a la transcripción de diferentes palabras, pues podían variar dependiendo de la pronunciación en sí. A veces algunos textos registraban, por ejemplo, Sedón, otro Sodón. En el texto masorético, TM, se registra Sodón, y en el caso de los manuscritos encontrados en las cuevas de Qumrán, registran Sodón. Y en el caso de la Septuaginta, registra, por ejemplo, Sodoma, que de ahí es que viene la traducción al español, Sodoma. Entonces hay diferentes transcripciones respecto a estas palabras. Lo mismo sucede con otras palabras dentro del idioma. Esta imagen que ustedes están viendo, pueden notar que es muy similar al hebreo actual. Al hebreo se llama el hebreo masorético. Esos puntitos y esas rayitas que ustedes pueden observar debajo y por encima de las letras son las vocales dentro del idioma hebreo. Este sistema vocálico fue establecido por los masoretas. Como pudieron observar en imágenes anteriores, el hebreo original no tenía ni rayitas ni puntitos, que son las vocales. En el hebreo se llama las nikud, que son vocales. Se llaman las nikud. Entonces, estas nikud no estaban dentro de la escritura original. El tipo de letra es totalmente distinto al hebreo paleográfico. Totalmente distinto. ¿Por qué? Porque este tipo de letras proviene del arameo cuadrado, que luego fue tomado entonces por el hebreo. Y este mismo tipo de letras, de caracteres, los recibieron los masoretas, y desde ahí, a partir del siglo IV, siglo V después de Cristo, la mayoría de documentos que fueron escritos tienen lo que es este hebreo cuadrado, que es proveniente del arameo cuadrado, o el cuadrado arameo, como le llaman. Totalmente diferente al hebreo paleográfico. También estos mismos caracteres son los que se utilizan en el hebreo moderno. Es importante señalar esto respecto al uso de las vocales. ¿Por qué? Porque el hebreo en sí no necesita este sistema vocálico. ¿Por qué? Como le expliqué, hay consonantes que realmente funcionan como vocales. Y esto es un ejemplo típico, le voy a poner. Actualmente en Israel se habla el hebreo, y se escribe también. Le llaman el hebreo moderno. Difiere un poquito del hebreo bíblico, pero en este hebreo moderno, que tiene estos mismos caracteres que ustedes están viendo en pantalla, en ese hebreo moderno no utiliza vocales, y los judíos lo leen perfectamente. Todo aquel que esté en Israel habla y lee perfectamente el idioma, y no tiene ningún tipo de señales de vocales, como estos puntitos y estas rayitas. ¿Por qué?
porque dentro del idioma hebreo hay consonantes que juegan el papel de vocales y no es necesario la creación de un sistema vocálico para, entre comillas, se pueda pronunciar. Quiero avanzar. Este hebreo vocálico, como expliqué, surge a partir del siglo V y VI, que fue creado por los masoretas, pero ya tiene un precedente desde el primer siglo, segundo siglo precisamente, de la era cristiana, segundo siglo, tercer siglo, luego pasa el cuarto siglo y ya en el quinto siglo, pues los masoretas fijan definitivamente lo que son estas vocales dentro del texto hebreo, dentro de las escrituras. El progresivo abandono, por ejemplo, de la lengua hebrea en beneficio del árabe ocasionaba más bien un olvido creciente de la pronunciación exacta del hebreo bíblico o del texto bíblico. Por eso es que los masoretas, evitando que los judíos, después de la destrucción del templo de Jerusalén, que fueron dispersados por toda la región, se comenzó a utilizar mucho lo que fue el árabe. Entonces las pronunciaciones de las escrituras, entre comillas, exactas, los sonidos, se estaban perdiendo. Entonces en este caso entra la labor de estos escribas masoréticos de crear un sistema vocálico para que la pronunciación exacta se pudiera mantener dentro del texto, pero hasta aquí todo es bonito. Lo feo es realmente lo que yo le voy a contar a medida que nosotros vayamos avanzando en el estudio del texto del mundo bíblico, porque no todo lo que se dice de los masoretas es tan lindo como parece. Bien, tenemos aquí, por ejemplo, otros puntos. En el caso de un texto bíblico tenemos en Segunda de Reyes 5:18, dice: y los constructores de Salomón, los de Irán y los giblitas, prepararon la madera y tallaron las piedras para construir la casa. Aquí nosotros tenemos dos variantes textuales que se registran dentro del texto. Tenemos boné y tenemos bené. Eso se debe precisamente a lo que venimos explicando del sonido. El sonido de las palabras, y también se debe a lo que son el uso de las vocales. Y entonces respecto al texto masorético, dice boné, el texto hebreo masorético, que significa constructores, pero en el caso de la Septuaginta, que es mucho más antigua que el texto masorético, dice bené o benei, que significa hijos. Entonces hay dos variantes textuales y el estudioso de las escrituras debe determinar, el filólogo debe determinar cuál de los dos vocablos es realmente el que va en el texto. Porque las copias de los documentos hizo que se produjeran a través de los siglos diferentes variantes, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, y los constructores de Salomón, o eran los hijos de Salomón. Hay que estudiar también ahí el contexto, a ver cuál es de las dos variantes es la que encaja dentro de ese texto bíblico. Si fueron los constructores o fueron los hijos de Salomón, porque el sonido de la palabra puede precisamente variar a través del sistema de vocalización. Entonces, en la traducción, la vocalización daba ocasión a los términos homófonos y a interpretaciones, es decir, términos muy similares en otro idioma, y a la vez también cuando no se podía hacer esto, entonces tendían los escribas a hacer una interpretación, es
Esto es prácticamente parafrasear el texto para darlo a entender a los lectores. Aquí tenemos un ejemplo típico de un término homófonos, en este caso Jabat, hebreo, y Zoe en griego. En el caso de Jabat es el nombre que nosotros conocemos como Eva, la Eva bíblica, la mujer de Adán, la primera mujer, Jabat. Ese es el nombre original en hebreo. Mientras que en el griego se tuvo que utilizar lo que fue un nombre que fuera compatible. En este caso viene siendo la traducción en sí del nombre, el significado del nombre, que podría señalarse también como una interpretación de Javá. Zoe, la interpretación de Javá. ¿Por qué? Porque Zoe en griego es vida en sí, significa vida. Entonces en el idioma griego, cuando se tradujo la Biblia hebrea, en vez de utilizarse el hebreo Javá, que significa vida también, madre de todos los vivientes, es decir, vida, se utilizó mejor Zoe para que fuera prácticamente casi igual al nombre original. Y estos son los ejemplos de homófonos y las interpretaciones que a veces se utilizaban cuando se iba a traducir un texto. Bien, tenemos también la que es la composición trilítera. En este caso, la composición trilítera son cambios vocálicos de la lengua hebrea que permiten cambios fonéticos y gráficos, que arrastran también cambios en el significado. Es decir, son cambios vocálicos de la lengua hebrea que permiten cambios fonéticos, es decir, de sonido, de la pronunciación y a la vez cambios gráficos, es decir, en las palabras, y también arrastran cambio en el significado. Es decir, tenemos tres tipos de cambio: fonético, gráfico y en el significado mismo también. Tomemos un ejemplo. Tenemos tres consonantes, la M, la L, la K, lo voy a leer en español, tres consonantes. En el caso del hebreo, si ustedes pueden notar, como no hay vocales, poniéndole las vocales, Melech es rey en hebreo. En el siguiente caso, Malak significa él reinó. Pero si ustedes pueden darse cuenta, las mismas consonantes, la M, la L y la K son idénticas. Lo único que varía en este caso es precisamente las vocales, es decir, la forma fonética de la palabra. Entonces, en el hebreo no le va a aparecer precisamente con las vocales. Lo que le va a aparecer es la consonante, en este caso la estoy citando en español, MLK. Entonces, el lector que no es muy especialista tendrá que determinar a través del contexto cuál es el sonido fonético correcto de estas palabras. Pero ya el contexto mismo va a determinar dentro de la misma escritura si es Melech o Malak, si es rey o si es el reinó. ¿Por qué? Porque no tiene precisamente consonante. Lo que va a determinarlo es el contexto. Tenemos también, por ejemplo, otro vocablo que es inru del hebreo. En este caso, esto es el hebreo consonántico. Hay un texto bíblico en el Salmo 106, verso 32, que dice: lo irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ello. Está hablando de la rebelión de los israelitas y que hicieron irritar a Moisés. Pero tenemos aquí, por ejemplo,
que esta misma palabra viene de una raíz hebrea que es MRH y significa se rebelaron. Pero también se tiene, por ejemplo, que hicieron amargo o amargaron de la raíz MRR. Esto es una doble lectura con un doble significado. Muy complejo porque al tener doble lectura, es decir, que se puede leer de dos maneras diferentes y también puede tener dos significados diferentes, se hace mucho más complejo. Podría leerse el texto que se rebelaron en las aguas de Meriba, o lo irritaron, o hicieron amargo o amargaron, porque tiene, por ejemplo, dos raíces dentro del idioma hebreo. Y a esto se le llama, por ejemplo, doble lectura, doble significado. Esto tiene que ver con la estructura en sí del idioma. Entonces, los rabinos tomaban ventaja en esta parte. ¿Para qué? Porque podían interpretar el texto de diferentes maneras o podían leerlo de diferentes maneras. También podían darle un significado doble al texto o elegir uno de los dos. ¿Por qué? Por la variante de la raíz de la palabra en el idioma hebreo. Y esto a veces ocurre dentro del idioma. Ya en el griego se llama desinencias. Desinencia. Pero aquí en esta parte, las palabras hebreas tienen una raíz y luego de ahí tienen otros sinónimos. Pero en este caso, que tiene que ver con la composición trilítera, tiene dos raíces, lo que implica que un pasaje o una palabra dentro de un pasaje o el pasaje en sí podrían tener doble lectura o doble significado. Ahí se aprovecharía entonces el intérprete o el rabino, porque dentro de los textos bíblicos hay algunos indicios de carácter gramatical que no puede confundirse con el propio texto bíblico. Entonces, hay algunos puntos, señalamientos dentro del texto que fueron incluidos por los escribas y entonces el filólogo, el especialista en el idioma, debe darse cuenta si esto es precisamente una glosa, es decir, una palabra, una letra añadida por el escriba y que no pertenece en sí al texto. El filólogo se encargará de eso. Bien, quiero esta parte, el ejemplo, el Salmo 61, verso 7, se sentará para siempre delante de Elohim, concede piedad y verdad para que lo guarden. Las consonantes, para explicar lo que estoy diciendo, las consonantes MN no aparecen después de piedad y verdad en algunos textos. Es decir, esas dos letras hebreas que aparecen dentro del texto, hay otros textos donde no aparece. Entonces, en este caso, la nun o la n es del verbo futuro, guardará. Entonces, si ustedes pueden, por ejemplo, en el texto bíblico, en la parte superior, que dice, para que lo guarden. Para que lo guarden. Prácticamente está en el tiempo presente, para que lo guarden. Pero ya cuando la palabra cambia a futuro, es decir, guardará, por el uso de la N, de la nun al lado de las palabras o de la palabra hebrea. Se trata de una indicación del escriba y aquí es que juega un papel importante el filólogo en el idioma, que tiene que determinar si hay alguna letra que el escriba incluyó dentro de las palabras, que esto modificaría lo que es el significado de la palabra y también modificaría el tiempo, pasado, presente, futuro.
En este caso, el Salmo 61 dice para que lo guarden, no que lo guardará, es decir, no futuro. Es decir, la diferencia está en esta letra, la nun, insertada dentro de la palabra. Entonces, esto lo hacían los escribas para hacer una indicación dentro del idioma y muchas veces modificaban también lo que es las palabras. Bien. Termino ya con esta parte, la lexicografía. Las variantes léxicas pueden dar lugar a variantes. Tenemos un ejemplo en Primera de Reyes 8:2, leemos, y se juntaron al rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Tani, que es el mes séptimo, en el día solemne. Tenemos aquí el mes de Tani y tenemos el mes séptimo. Para explicar o abundar más lo que expliqué anteriormente sobre la nun, que podría convertir la palabra, por ejemplo, en tiempo futuro, guardará. En este caso, por ejemplo, el texto hacía referencia al mes de Tani, es decir, en el mes de Tani. Los varones de Israel en el mes de Tani. Más tarde se añadió la glosa en el mes séptimo. Es decir, eso es una glosa. Una glosa es una porción de un texto que se añade dentro del texto sagrado para explicar lo que anteriormente se dice dentro del texto. Por ejemplo, y se juntaron al rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Tani. Esta es una glosa explicativa en el mes séptimo. ¿Por qué? Porque ya anteriormente el autor está diciendo que fue en el mes de Tani. Entonces se añade la glosa explicativa para decir que el mes de Tani corresponde al mes séptimo dentro del calendario hebreo. Y también los escribas tendían a introducir este tipo de glosa explicativa dentro del texto. Y muchas veces también modificaba el significado y modificaba también lo que es el mensaje. Si tienen alguna pregunta breve, hemos terminado hasta aquí. Ya la semana próxima me he tomado esta parte para, como es la primera clase en el día de hoy, de explicar esta parte. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer o algún comentario. Todo claro, profesor.